Una arteria vital del Irán ha sido destruida, a pocos kilómetros de la capital, con precisión quirúrgica, y con un mensaje que va mucho más allá del concreto. Buenas noches. Lo que ocurrió en las últimas horas en Irán no es un episodio aislado. Es, posiblemente, el inicio de una nueva fase de guerra. El objetivo, el gran puente entre Teherán y Karaj, una obra de ingeniería de $400 millones, inaugurada hace apenas algunos años, y que hasta ayer era presentada por el gobierno iraní como símbolo de resiliencia frente a las sanciones internacionales. Hoy ese símbolo está en ruinas. Según fuentes internacionales, la estructura fue atacada en el marco de una serie de operaciones coordinadas atribuidas a Estados Unidos y sus aliados. El ataque no fue único, se ejecutó en al menos 2 oleadas, lo que descarta cualquier lectura accidental. Fue deliberado, preciso y calculado para maximizar el daño estructural. El resultado, tramos colapsados, metal retorcido, una ruta de transporte crítica, completamente fuera de servicio. Pero hay algo que pocos están dimensionando: este puente no era solo una vía. Era el eje logístico que conecta la capital con las regiones occidentales del país, con un flujo de hasta 60.000 vehículos por día. Hablemos de las personas. Hasta el cierre de esta edición, 13 personas han perdido la vida. Decenas han resultado heridas. Y no estamos hablando de objetivos militares. Estamos hablando de trabajadores, de familias, de personas que cruzaban ese puente en el momento del ataque, sin saber que esa sería su última travesía. Las autoridades iraníes ya lo calificaron como un ataque contra infraestructura civil y una violación directa del derecho internacional. La pregunta que muchos se hacen esta noche no es solo quién lo hizo. La pregunta es, ¿por qué ahora y qué viene después? Este ataque no puede entenderse de forma aislada. Para comprenderlo, hay que mirar el patrón. Primero fueron los depósitos militares, luego las bases, ahora, la infraestructura civil. Existe una lógica clara en esta secuencia. Si no es posible una victoria rápida en el campo de batalla, la alternativa es parálisis sistémica. Atacar no para destruir el ejército, sino para socavar la capacidad del país de funcionar. El transporte, la logística, la economía, la moral. Y en ese contexto cobran pleno sentido las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó de manera explícita que ni siquiera han comenzado a destruir lo que queda en Irán, mencionando puentes y plantas eléctricas como objetivos futuros. No son amenazas vagas. Son señales de una doctrina. Cuando un estadista de ese rango menciona puentes en singular, y días después un puente colapsa, ya no estamos ante una coincidencia. Estamos ante una estrategia. En las horas posteriores al ataque, Teherán y Karaj entraron en un estado de tensión visible. Los hospitales de la zona reportan sobrecarga. Los servicios de emergencia operan al límite. Las rutas alternativas colapsaron por el volumen de tráfico redirigido. Y las cadenas de abastecimiento ya empiezan a acusar el golpe. El gobierno desplegó unidades de ingeniería de emergencia para establecer puentes flotantes y estructuras provisionales. Pero incluso en el mejor escenario, eso no soluciona el problema de fondo. Porque si el puente ya fue objetivo una vez, puede serlo de nuevo. Y en Irán existen decenas de nudos logísticos similares: túneles, autopistas, cruces estratégicos. Cada uno de ellos es ahora un punto de vulnerabilidad potencial. Aquí está el ángulo que la mayoría de los medios está ignorando. Este puente no era usado únicamente por civiles. Por él circulaban también columnas militares, equipos y suministros. Su destrucción no solo afecta la vida cotidiana, directamente complica la movilidad de fuerzas dentro del territorio iraní. Sí, existen rutas alternativas, pero son más largas, más lentas y menos eficientes. Y en un conflicto donde los tiempos de respuesta son críticos, esa diferencia puede resultar determinante. Más tiempo de respuesta significa más errores. Y en un escenario de alta tensión, un error puede detonar lo que nadie quiere detonar. Irán no está quedándose quieto. A pesar de los ataques, Teherán mantiene su capacidad de respuesta: drones, misiles, operaciones contra bases y activos de los aliados de Washington en la región. El conflicto hace tiempo que superó las fronteras de un único país. Se registran ataques en Israel, en países del Golfo Pérsico, contra objetivos americanos en distintos puntos del Oriente Medio.
Y sobre todo esto pende un factor que tiene en vilo a los mercados mundiales: el cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo que consume el planeta. Esto ya no es un conflicto regional. Es una crisis con consecuencias globales. Mientras tanto, la reacción internacional permanece llamativamente tibia. Algunos gobiernos piden desescalada. Otros emiten declaraciones formales. Pero nadie adopta medidas concretas para detener la espiral. Y eso también es un mensaje. La historia tiene memoria. Los ataques a infraestructura no son nunca accidentales. Son parte de una doctrina, de una planificación, de una presión calculada sobre el tiempo. Y cuando se observa la secuencia completa, ataques, declaraciones, movimientos navales, estados de alerta en Israel y el Golfo, emerge un cuadro que no admite lecturas tranquilizadoras. La situación avanza hacia una escalada lenta, silenciosa, pero constante. No es el ruido de una guerra convencional. Es la lógica fría de un conflicto de desgaste. Y en ese tipo de conflicto, la pregunta no es quién tiene más armas. La pregunta es, ¿quién aguanta más tiempo la presión? Irán no es un país pequeño. Es un territorio vasto, con una sociedad compleja y una logística extensa. Paralizarlo completamente es inviable. Pero crear una presión sostenida, acumulativa, que erosione su capacidad de respuesta y la confianza interna de su población, eso es otro asunto. Y si la siguiente fase incluye ataques contra redes eléctricas, telecomunicaciones o centros de comando, ya no estaríamos hablando de presión. Estaríamos hablando de colapso sistémico. Un puente destruido. 13 vidas perdidas. Una lógica de guerra que cambia de naturaleza. Eso es lo que ocurrió hoy cerca de Teherán. Seguiremos monitoreando esta situación en tiempo real. Si hay desarrollos importantes antes de nuestra próxima edición, los encontrará primero aquí.